tenemos al doctor Víctor Martínez Boulier, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, un gusto saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Buenas, Paco, un saludo para ti y al auditorio. Muchas gracias. De acuerdo a lo que investigamos aquí en Mega Noticias TVC, el tema de la donación va mejorando, pero estamos hablando de que hay cerca de 22,000 personas en lista de espera. ¿Cómo va esta situación? Esto que le estoy diciendo me parece una situación de crisis. Es dramático. No tenemos realmente en México una cultura de la donación y tampoco tenemos desarrollada adecuadamente y suficientemente la estructura de trasplantes, porque aunque estén autorizados determinado número de hospitales, realmente la infraestructura para hacerlo no existe en todos esos hospitales de manera adecuada, ¿no? Así es. ¿Qué hace falta, doctor? Vamos, ya hay leyes, ya hay una campaña intensiva desde hace muchos años buscando que la sociedad nos concienticemos de la necesidad de la donación. ¿Qué hace falta? Yo creo que hay que trabajar en las dos líneas, ¿no? Una, el desarrollo de infraestructura, el que cuando hay un órgano disponible, cuando fallece una persona, se puedan aprovechar los órganos, siempre que estas personas acepten donarlos, que exista esa infraestructura, que existan los médicos capacitados, que existan los equipos, porque se necesitan equipos tanto para atender al que va a recibir el trasplante, como los equipos que, digamos, recogen o recolectan los órganos. Así es. Entonces tiene que haber esa infraestructura en los hospitales y después generar esa cultura del trasplante en la sociedad y la cultura de la donación. Lo mejor que le podemos dar a alguien es la oportunidad de vida mediante una donación cuando nos morimos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que detiene el que la sociedad llegue a esa conciencia? ¿Es miedo? ¿Es falta de información? Yo creo que fundamentalmente es falta de información. Habrá una parte muy pequeña de la sociedad que por razones religiosas, culturales, prefiera no hacerlo, ¿no? Pero yo creo que, y más en la sociedad mexicana, que somos una sociedad en principio muy generosa, la gente es muy generosa, la gente no tiene inconveniente en ayudar, en dar, sino al contrario, cuando hay necesidad lo hace. Yo creo que lo que nos falta es ver esa disponibilidad, esa posibilidad real de hacerlo en la sociedad, que las estructuras de gobierno, confiemos en ellas, confiemos en la estructura de salud, y creo que el eje central es el desarrollo de la infraestructura. Y cuando la gente vaya viendo que esta posibilidad es real, así como es. De repente tenemos el gusto de verlo cuando sale una noticia que falleció una persona y le salvó la vida a 5 más, ¿no? Claro. Si esas noticias se repiten, pues se va generando esta cultura de la donación. Ayer, por ejemplo, se señalaba que, por ejemplo, Guanajuato es la entidad número 1 en donación de órganos. Se mencionaba alrededor de 432 vidas salvadas por este tema de la donación. Pero ¿cómo estamos en el resto del país? Es muy baja el porcentaje o la cantidad de donaciones que se realizan a nivel país. Y hay estados donde a lo mejor no se realiza ni una, ¿no? Así es. ¿Qué órgano es el que tiene mayor demanda, doctor? Yo entiendo que es el riñón, que el mayor número de personas esperando el trasplante de órgano es el trasplante de riñón, porque además los riñones se afectan mucho también por la diabetes. Sí. Y sabemos que en México, bueno, pues es un país donde tenemos un alto porcentaje de personas con diabetes. Con diabetes. Así es. Hace un momento mencionaba que la falta de información, y yo le preguntaría para quienes nos están escuchando, ¿hay riesgos en una donación? Cuando se hace una donación en vida, por supuesto. Cuando se hace entre vivos, los riesgos son muy controlados, o sea, yo conozco casos de familiares incluso que han donado un riñón y viven perfectamente con un solo riñón. Hay personas que donan una parte de su hígado y viven perfectamente con el resto del hígado. No, o sea, sí es un riesgo porque es una intervención quirúrgica, pero es un riesgo muy controlado y es pues a cambio de salvarle la vida. Y normalmente esas donaciones solo se permiten entre familiares, las donaciones entre vivos, y para evitar que se pueda prestar a cuestiones comerciales o de negocio que serían francamente indeseables.
pero la donación cadavérica es la que tenemos que promover más. La otra pues se presenta cuando hay un familiar que puede ayudar, pero la cadavérica es la que debemos promover más porque es el que hay a disposición de órganos en general para la sociedad. A ver, en este tema, doctor, por último, nada más preguntarte, podemos nosotros en vida señalar que queremos donar nuestros órganos, pero cuando ya está el término de la donación cadavérica, no falta el familiar que dice no, y con eso detiene todo. Lamentablemente así es, por eso tenemos que generar la cultura. O sea, primero la cultura de donación, de que todo el mundo esté dispuesto a donar. Y después la cultura del respeto a la voluntad del que fallece, ¿no? Uh-huh. No podemos contradecir la voluntad. Sucede, por eso tenemos, por ejemplo, ya las voluntades anticipadas, la posibilidad de que la gente diga incluso cómo quiere ser tratado al final de su vida, qué tratamientos quiere recibir, si quiere ser resucitado o no. Bueno, ahí se puede incluir también y se debe incluir si uno quiere donar órganos. Y los familiares pues tienen que aprender a respetar también esa voluntad, ¿no? Pero es parte de generar esa cultura de donación. Importante, y por ello justo impulsar con este tipo de información que usted nos otorga para que la gente se dé cuenta de la crisis, de la necesidad y de la urgencia y de lo fácil que puede resultar. Doctor Martínez Boulet, te agradezco mucho como siempre.